Pues como sabemos todos somos de la ONUR, de la Organización Nacional de Usuarios en Resistencia, y estamos en una lucha, la energía eléctrica. Nuestra lucha es pues alcanzar que sea la energía un derecho humano, alcanzar un borrón y cuenta nueva, un contrato, una tarifa social justa y otros más que tenemos. Recuerden, tenemos muchas luchas si queremos seguir adelante. Le damos la bienvenida a nuestros compañeros Ricardo Arenas de Tlalnepantla y nuestra compañera Claudia Durán. Pues bueno, cedo los micrófonos a mis compañeros, quien quiera participar. A Claudia, la compañera Claudia. Buenos días todavía a todos los compañeros de Usuarios en Resistencia. Compañeros, pues aquí ustedes verán que no hemos salido ahorita pues a hacer una manifestación, a salirle a decirle al gobierno que aquí estamos como Usuarios en Resistencia, que no vamos a pagar. Pero bueno, sabemos que ahorita estaban en campaña todos estaban enfocados por lo de la gobernadora del Estado de México que venía siendo esta Delfina. Entonces, realmente en sí todo está parado ahorita. Hemos visto que otras organizaciones se han manifestado, como la NUE, otras organizaciones, y no les han hecho caso. ¿Por qué? Porque sabemos que andan en campaña, están más preocupados llegar al poder que la verdad voltearnos a ver como usuarios, y que saben que nosotros tenemos el problema de la energía, que los costos de la luz pues, son muy altas, ¿no? Las tarifas. También hemos ido a la Profeco, creo que las veces que hemos ido a la Profeco, eso nos ha ayudado bastante para que ellos sepan que somos usuarios en resistencia y que no les vamos a pagar, compañeros, y que estamos en lucha. Y así como muchos de todos nosotros estamos, hay mucha gente, dicen que es la cuarta de la ciudad que nada más paga luz, compañeros. Entonces, pues tenemos que seguir luchando, tenemos que regresen la soberanía energética a nuestro país, porque si no vamos a estar como en otros países. No queremos, compañeros. Yo sé que la lucha es bien cansada. Imagínense nosotros que convocamos con ustedes para que tengan que asistir a donde nosotros convoquemos. Pero imagínense, para nosotros sí ha sido, pues estamos reuniendo, ver las cosas políticas. Pues ahí vamos, compañeros, ahí vamos. La ONUR, creo que las veces que hemos salido, pues ustedes lo vieron, ¿no? En la mañanera salimos, compañeros, nos sacaron en la mañanera. Entonces levantamos la mano y decimos, somos usuarios en resistencia, y lo sabe el presidente, pero pues bueno, no hay acuerdos, compañeros. No se desanimen, compañeros. De veras, no se desanimen. Tenemos que seguir luchando por lo que nos vinieron a quitar estos extranjeros que se están llevando la energía y que están cobrando ellos un dineral. Y la verdad que la lucha yo sé que es muy agotadora para todos nosotros. Sabemos que hay compañeros que han fallecido. De mi comité la semana pasada pues falleció un compañero. Pues la verdad sí es una tristeza que los compañeros se mueran y pues no ven que pues esto se resuelva. Pero también, igual como ustedes tienen ese problema, también nosotros, compañeros. Y de veras, compañeros, hay que estar unidos, porque si no estamos unidos no vamos a poder hacer nada. Y lo que nosotros estamos haciendo en nuestro país es poner un granito de arena para que estos gobernantes que tenemos nos oigan, que sepan que no hay salario que alcance, compañeros. Simplemente o pagamos la luz o comemos. Los salarios están muy bajos. A pesar de que este presidente ha subido el salario, no alcanza, compañeros. El kilowatt de luz es muy alto. Entonces hay que seguir luchando, compañeros, y ánimo, compañeros. Realmente tienen una coordinadora que pues da todo, compañeros, por ustedes. Entonces hay que apoyar a sus coordinadores, de veras, compañeros. Hay que seguir en la lucha tiene que seguir. Y pues esto no es fácil, pero tampoco es imposible, compañeros. Entonces, pues aquí está mi compañero Ricardo Arenas. Pues hemos trabajado bastante, hemos trabajado con otras organizaciones.
organizaciones, no todos van a lo mismo, compañeros. Muchos de otros grupos quieren llegar, negociarlo y vendernos. Nosotros no, compañeros, porque aquí lo que se da pues es mínimo a comparación de otras organizaciones que les piden mucho dinero y no hay una solución para ellos. Entonces, ahorita no hay una solución para nada, para nadie, pero nosotros tenemos que seguir luchando y vamos a buscar sentarnos con gobierno para que no es tanto que nos quiten el borrón, compañeros, sino que queremos una tarifa justa, que nos ajusten la tarifa, porque cuando fuimos nosotros, ¿se acuerdan cuando fuimos a la CRE? Nos decían, pues órale, ahí está el borrón. Y nosotros dijimos, no, ¿para qué queremos que nos quiten el borrón si las tarifas y va a aumentar el recibo? Nada más voltean a ver a los de Tabasco, les quitaron el borrón y ellos siguen pagando más su luz. Y ya se están volviendo a reunir, ¿no? Porque el presidente les da el borrón y cuenta nueva y otra vez empiezan a organizarse los compañeros de Tabasco. Entonces, no, queremos una tarifa justa donde paguemos de acuerdo a nuestro salario, de acuerdo, porque así lo marca la Constitución, no nos pueden cobrar mucho más. Nosotros no nos negamos a pagar, pero sí queremos pagar lo justo. Entonces, pues viva las organizaciones en resistencia, compañeros. Hay que seguir en la lucha y viva la UNUR, compañeros. Se ve, se siente, la UNUR está presente. Se ve, se siente, la UNUR está presente. Bravo, compañeros, por todos ustedes. Bueno, a continuación les pasamos al compañero Ricardo Arenas, compañeros. Bien, pues buenos días a todos, compañeras y compañeros de este comité, de esta región de usuarios en resistencia de la ONUR, pertenecientes a Coyoacán. Para nosotros, los coordinadores, siempre ha sido un gusto. Nos sentimos muy honrados de venir aquí con ustedes a compartir nuestros puntos de vista, nuestra información y sobre todo a revitalizarnos en esta jornada tan larga que ya llevamos cerca de 14 años, desde que extinguen a Luz y Fuerza, empieza el calvario en los servicios de electricidad en todos los hogares y no nos vimos forzados a dialogar y a organizarnos para enfrentar de manera colectiva este asunto político de la privatización energética, particularmente en el ramo de la electricidad. Así ocurrió. Le he pedido a nuestra compañera Laura que me hiciera el favor de compartir con ustedes a través del WhatsApp 2 imágenes. No sé si las pudieran consultar para que nos fuéramos guiando un poco con la charla o los puntos de vista que quiero que compartamos o que advirtamos. Uno de ellos es una gráfica que trae ahí unas tarifas. Estas tarifas dice que Bimbo y Walmart pagan 1.70 el kilowatt. Después dice que Oxxo paga 1.80, mucho más caro, 1.80, 10 centavos más. Pero esta ilustración solamente es un ejemplo, porque son cientos o miles de empresas que están con ese beneficio de subsidios o bajas tarifas de electricidad de menos de 2 pesos, digámoslo así en generalización. Y que muy por el contrario, los usuarios en esta misma gráfica pueden identificar que dice 5.2, o sea, 5 pesos con 20 centavos cada kilowatt.
Y entonces lo primero que habría que preguntarnos es, ¿por qué, si es la misma electricidad que viene de la misma planta de generación, por qué a unos les cuesta menos de 2 pesos y a otros nos cuesta más de 5 varos, ¿no? Eso es una injusticia. Eso habla de que hay un régimen de privilegios para un sector, que por cierto es el sector más acaudalado, más adinerado, y que ni siquiera esos casi 2 pesos los pagan. ¿Por qué? Porque las empresas incluyen en sus costos de producción los costos de energía eléctrica, y son la suma de esos factores de la producción los que determinan el costo de sus productos. Es decir, el costo de la energía que consumen las fábricas va anexado en el costo de lo que ellos venden. Si es una fábrica de muebles, bueno, pues en el costo de los muebles va incluido el costo de la producción. Lo mismo si son galletas, si son tortillas, si son lo que sea, todo va incluido. Entonces, en síntesis, ni siquiera esos 2 pesos los pagan ellos, los pagamos nosotros al consumir esos productos. Y en contrario, los consumidores domésticos que utilizamos la electricidad para el uso en nuestros hogares, para el consumo de la vivienda, de la forma de cómo nosotros podemos realizar nuestras actividades en nuestra vida cotidiana, nos hincan el diente y nosotros sí pagamos la luz, o nos obligan a pagar esos altos consumos. Mucha gente, desde luego, pagó la luz o sigue pagando la luz, pero de manera muy inconforme, ¿no? Ahora, los que nos organizamos es porque no tuvimos otra alternativa. Nos encontramos ante una decisión. Este encarecimiento de los servicios de la luz nos llevó a decidir: o como o pago, o le compro los tenis para la escuela a mis hijos o pago la luz, etcétera, etcétera. Es decir, la disyuntiva, la decisión entre hacer una cosa o la otra, porque el salario no alcanza, los ingresos familiares no alcanzaron para cubrir todas las necesidades del hogar. Y nosotros dijimos: es injusto pagarles la luz a estos hambreadores, encarecedores, y entonces dijimos: no pago. La solución fue el no pago. Se llama la huelga de pagos, como una estrategia para enfrentar al encarecedor, al hambreador, al privatizador, con la finalidad de resolver nuestro conflicto. Eso ha sido, a lo largo de estos cerca de 14 años, el ABC de nuestra lucha de resistencia. Muy bien, pero también les mandamos otra laminita que viene con un fondo amarillo, que todos conocemos como el pregón de la privatización, ¿verdad? Ese pregón que cantamos, que fue una similitud que hicimos con el pregón del Fierro Viejo, que quedó muy adecuado con el camino que siguió la privatización. Ahorita no les voy a pedir que lo cantemos, quiero que lo consulten en su teléfono, y ahí dice que el pregón de la privatización dice que se compran presidentes, se compran ministros, se compran legisladores, se compran televisoras, se compran noticieros, se compran gobernadores, se compran partidos, se compran dirigentes, se compran sindicato o algo de soberanía que vendan. Es decir, cualquier otra cosa que sea un factor que nos permita o que les permita o que les permitió a los privatizadores impulsar de manera ilegítima las reformas
la reforma energética que incluye la reforma eléctrica, la privatización de la electricidad. ¿Estamos de acuerdo? Eso hicieron. Compraron a Calderón. Calderón terminó en el Consejo de Administración de Iberdrola, ¿no? Compraron a Peña Nieto. Peña Nieto impulsó la reforma energética que le permitió a los privados apropiarse del petróleo, el gas y la electricidad de nuestro país, que estaba prohibido por la Constitución, que era prácticamente un mandato sagrado de la revolución, de la lucha de todos nuestros antepasados. Compraron presidentes, ¿verdad? Ese fue el camino de la privatización. Pero junto con los presidentes también compraron a los legisladores, a los congresos. Les dieron los moches. Ahí está el Ricky Riquín con las maletas de dinero, denunciado por el exdirector de Petróleos Mexicanos, un señor que ahorita está en la cárcel, Emilio Lozoya Austin, que ya cantó, junto con otros, cómo repartieron los moches al PRI, al PAN, al PRD, a todo lo que hoy es el PRI-RD. Les dieron su mochada para que levantaran la mano, para que aprobaran la reforma energética neoliberal espuria. ¿Cierto o no? No mentimos con el pregón. Compraron presidentes, compraron legisladores. ¿Qué más compraron? Ministros. ¿Quiénes son? ¿Cuál fue el papel de los ministros? Pues el papel de los ministros fue que ellos callaron, hicieron mutis, cerraron la bocota cuando se implementaron, cuando llegó a sus manos la protesta del pueblo diciendo que había caído en la ilegalidad la reforma energética, que había sido aprobada ilegalmente, no solo por ilegítima, sino por ilegal, por los moches, porque contraviene el sentido progresivo social que mandata la Constitución, etcétera, etcétera, infinidad de razones, y ellos callaron. Y desde antes ellos ya eran cómplices de la privatización, porque desde el 99, cuando se reforma la ley del servicio público que le permite a los privados participar en la generación de electricidad, contraviniendo el mandato constitucional por más de 15 años, ellos callados hicieron mutis. ¿Qué pasó? Pues los compraron, ¿no? ¿O por qué otra cosa habían de quedarse callados y volverse cómplices de un acto ilegal? ¿Ustedes estarían de acuerdo en formar parte de un acto aberrante, ilegal e ilegítimo, cargando con la conciencia de ustedes y la de sus hijos de manera gratuita esa aberración? Nadie en su sano juicio es cómplice de una aberración de esa magnitud. Ellos también son cómplices de la privatización. Los compraron, lo decimos categóricamente, los compraron, se vendieron, entregaron la riqueza de la nación a los extranjeros, a los grandes capitalistas internacionales de la energía. ¿Quiénes más fueron cómplices de la privatización? Los gobernadores. ¿Por qué? Porque los gobernadores también tienen un mandato constitucional de velar por la progresividad de las leyes y por impedir acciones regresivas para el pueblo. El gobernador es responsable de una entidad federativa en la República Mexicana. Y ellos también, como los mariachis, callaron. Se quedaron calladitos y pusieron al servicio de las fuerzas represivas a las policías de los estados para perseguir, amenazar a todos aquellos que a lo largo de estos 14 años de lucha decidimos decir no pago y enfrentar a las fuerzas espurias de la CFE, de los esquiroles, cuando se hicieron cómplices de la privatización, porque ahorita vamos a llegar para allá a los sindicatos.
se volvieron cómplices de la privatización. ¿Cierto o no? Todos ellos fueron parte de ese entramado, de esa cadena de mando de la privatización. Y después, ¿quiénes más vinieron? Los legisladores, los gobernadores, los presidentes, los ministros. ¿Quiénes más? Las televisoras, los medios de comunicación, los noticiarios que desinforman todos los días al pueblo. Y ahí está ya la información que a cambio de dinero, ¿cómo se llama el dinero que reciben los periodistas para mentir? ¿Cómo? Chayote. Les dieron su chayote, pero ¿de qué tamaño es el chayote? Ahí está el Loret de Mola. Millones y millones de pesos. Y no solo es Loret, es un ejército de periodistas de los medios masivos de comunicación, los que se vendieron para que pasara como cuchillo en mantequilla la privatización. ¿Y quiénes más, compañeros? Los medios, los dueños de los medios, desde luego. Porque una cosa es el periodista y otra cosa es el dueño de Televisa, el dueño de TV Azteca, el dueño de Imevisión, MBS, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Ellos son los que cobraron las mayores ganancias de la privatización. ¿Y quiénes más se vendieron? Los sindicatos. Y lo digo con vergüenza porque yo soy miembro del Sindicato Mexicano de Electricistas, pero afortunadamente de la fuerza que a lo largo de esta historia ha estado del lado correcto, de los que estamos por la búsqueda de la democracia, por echar abajo la privatización y por recuperar de manera legítima y de manera legal lo que nos pertenece, darle sentido a una entidad obrera centenaria que cayó en la perversión. Y se vendieron. ¿Quiénes se vendieron? Se vendieron los charros del ESME, pero también se vendieron los charros del Subterráneo. ¿Cómo vamos a creer que llegaron a quitarle la luz a las familias más pobres y más desprotegidas porque no pagaban recibos de miles de pesos? ¿Quién hace eso? Un desalmado, alguien que le dicen, si no haces eso, te corro. Es un mando superior el que dio la orden de imponer por la fuerza la privatización. Y a eso se prestó el ejército de obreros del Subterráneo, trabajadores de Comisión Federal de Electricidad. Y lo tenemos que decir, compañeras y compañeros. Fueron los esquiroles que entraron a sustituir a los obreros que fueron despojados de manera ilegal en la zona centro del país, que atendíamos en Luz y Fuerza del Centro, agremiados al ESME, los obreros. Y quienes de manera ruin y peormente vergonzante desde el ESME se vendieron y cayeron en las manos de la privatización, de los grandes empresarios, los dirigentes del ESME, aquellos con los que nos abrazábamos para luchar desde que estábamos en la nube, agrupados en una gran organización con poder hegemónico, con una característica social, popular, de lucha, y de pronto los vemos que se convirtieron en empresarios, que son miembros del Consejo de Administración de una generadora que se quedó con las plantas de luz de la Compañía de Luz y Fuerza, y que se vuelven millonarios y que pervierten al sindicato, persiguen a los trabajadores que levantan la voz, a los trabajadores que denuncian sus tropelías y su corrupción. Ellos son doblemente vergonzantes, porque después de ver masacrados a sus trabajadores a los que representaban, les dan la espalda y los terminan de acribillar a cambio de jugosas ganancias para ellos y un devenir de precariedad, de pobreza y de desolación de los trabajadores. Eso es doblemente grave, es muy ruin. Por eso decimos en el pregón que se vendieron los sindicatos y los dirigentes de la industria. Y díganme ustedes en qué renglón de ese pregón
estamos mintiendo. Estamos claros. Así se impuso o se pretendió imponer la privatización en México. Por la vía del billetazo, por la vía de la corrupción, por la vía de la impunidad, por la vía del abuso. Todo eso ocurrió. Esa historia la vivimos, la tenemos a flor de piel. Ocurrió y sigue dándonos grandes, no solo decepciones, sino complicaciones. Porque el asunto del servicio público sigue sin resolver, a pesar de los grandes esfuerzos que, con todo respeto y hay que reconocer, del presidente Andrés Manuel López Obrador. No le alcanzó. Él intentó hacer una reforma eléctrica para fortalecer legalmente la Comisión Federal de Electricidad, para que el servicio público fuera reconocido como un derecho humano, y se la echaron para atrás. ¿Quiénes la echaron para atrás? Pues todos estos que acabo de enumerar uno por uno fueron partícipes de impedir, de oponerse a que prosperara la reforma correctiva, decimos nosotros, del presidente Obrador en materia eléctrica. ¿Por qué se opusieron? Pues porque les volvieron a untar la mano, o porque son cómplices. Les volvieron a dar dinero a los legisladores del PRIAN para impedir que pasara, que prosperara esta votación donde se requería 2/3 partes de los votos para que fuera enmendada la Constitución de esta forma. Pero también ¿por qué fracasó la enmienda del presidente Obrador? Porque también hay que ser autocríticos. Convocaron las altas esferas a una especie de legislación popular, no me acuerdo cómo se llama esa figura, en donde se reunieron los grandes especialistas para exponer los razonamientos a favor o en contra de la reforma del presidente Obrador. ¿Sí se acuerdan? Y ahí hasta llevaron al Charro Esparza a hablar a favor, cuando en los hechos llegó con un amparo bajo el brazo, porque la empresa a la que él representa, que se llama Generadora Fénix, que está asociada con una multinacional, Mota Engil, de capital portugués, y con un grupo de inversionistas del grupo Atlacomulco, y con el 49% de acciones que él se embolsa sin repartirles ni un centavo a los trabajadores, un magnate sindical. Con esas características lo llevan a hablar de demagogia a favor de la reforma. Imagínense de qué tamaño fue la carencia, de qué tamaño era la debilidad de los supuestos legisladores que votaban a favor, porque pues en Morena hay muchos chapulines, y esos chapulines pues no tienen arraigo popular, no tienen base social. Entonces pues nos quedaron a deber, porque no juntaban a la gente, no generaron un consenso social que respaldara la decisión del Congreso, que impulsara esa enmienda constitucional. Hay que hablar también de manera autocrítica, con respeto, de que nos quedaron a deber. Y decimos, la reforma del presidente fracasó, entre muchas otras cosas, por eso, por las fuerzas espurias del capital que compró a los que no se necesitan ni comprar, porque ellos piensan ideológicamente en que hay que privatizar todo, hay que vender hasta a su madre, si les deja algo, lo hacen.
y la debilidad del cuerpo de legisladores que no pudo generar no solo la fuerza de los votos, sino el consenso popular que permitiera, con el peso de la fuerza del pueblo, con el que llegaron a la presidencia el presidente Obrador y ellos al Congreso, no lo hicieron valer. Y fracasó. Bien, entonces estamos hablando de dos momentos. Un momento donde nos imponen la privatización de manera ilegítima, de manera corrupta, con impunidad, con violencia, y otra donde no alcanzan las fuerzas populares, o mejor dicho, no les alcanzó a los representantes populares la fuerza del pueblo para reponer esta historia. Entonces, pues hay que decirlo, fracasaron, no sirvieron, y ahorita andan reciclándose porque quieren volver a quedar. Y entonces una cosa es el mandato popular y otra cosa es que nos vengan a decir de manera frívola, para justificar su fracaso, de que no les alcanzaron los votos. Eso es una chingadera. ¿Por qué? Porque aquí hay que hablar de la otra historia, de la otra parte de la historia. ¿Por qué no se asentó en los hechos la privatización? ¿Por qué? Porque si ya escribieron con letras de porquería en la Constitución de que ya entraban los privados. ¿Y por qué no prosperó? Pues porque hay mucho pueblo. Porque estamos aquí. Y así como nosotros estamos aquí, hay miles de otras organizaciones y miles de otros mexicanos enojados. Ese es el pueblo. Esa es la acción popular. La que dice ya basta. La que dijo ya estuvo bien y viene Obrador. Pero no solo quedó ahí, sino ya estuvo bien Obrador y aquí estamos y mantenemos nuestra huelga de pagos. Mantenemos nuestras demandas firmes, vigentes, respetuosas, de manera legítima. Porque hay mucho pueblo, no ha pasado esa chingada reforma. Porque hay mucho pueblo, el presidente Obrador agarró fuerza para fortalecer a CFE, que no se deja fortalecer la CFE porque siguen dándonos un trato de la chingada. Una cosa es que le inviertan para sanearla, para comprar plantas de generación, para fortalecerla, para resolver lo de los gasoductos, pero no basta el dinero, hay que limpiar la casa desde arriba, y esos mismos funcionarios de la CFE que se adaptaron a la privatización son los mismos mandos superiores que de manera maquillada pretenden demostrar un cambio que no se ha demostrado. La CFE sigue actuando en contra y nos vienen a decir de manera frívola e irresponsable que porque pues no les queda de otra porque no ha cambiado el marco legal. Sí, pero si cambiara el marco legal el presidente se está rompiendo la madre para arreglar las cosas, y sin cambiar el marco legal el pueblo se está levantando para impedir que prospere la chingada reforma, porque por letra está aprobada, pero en los hechos los mexicanos decimos que ni madres, ¿no? Eso significa la huelga de pagos, o díganme ustedes si no es eso. Aquí dijimos ni madres, no pasa y no ha pasado. Y estoy hablando, cuando digo aquí es en el pueblo, no aquí en Coyoacán. Estoy hablando de que lo mismo está pasando en Iztapalapa, lo mismo está pasando en Nezahualcóyotl, lo mismo está pasando en Chimalhuacán, lo mismo está pasando en Tlalnepantla, en Atizapán, y para donde ustedes volteen a ver, hay usuarios en resistencia, ¿cierto o no? Ese es mucho pueblo, y a ese pueblo no se le ha reconocido su lucha. Fueron a decir, imagínense, los charros del SUTERM, que su sindicato había impedido
la privatización en los tiempos de Zedillo en el 99, cuando fue la insurgencia popular encabezada por un dirigente del ESME que se llama Rosendo Flores, la que generó la irrupción popular que impidió en el Congreso el mandato de Zedillo para privatizar desde aquel entonces. 10 años antes de Peña Nieto, el pueblo impidió que Zedillo hiciera lo que hizo Peña Nieto. Y ahora no se pudo. ¿Por qué? Porque las fuerzas populares estaban disgregadas, divididas, atomizadas, diezmadas. El gran convocante estaba firmando la privatización para hacer negocios, Martín Esparza y su comité espurio. Los trabajadores en la precariedad buscando el trabajo, el sustento. Los usuarios como pudimos nos organizamos. Y así pasó. Así se generó la resistencia popular que contribuyó a que fortalecieran la acción, la actividad, la determinación del presidente Obrador para enfrentar a las multinacionales. Y no lo hizo solo, lo hizo con el apoyo popular que lo llevó a la presidencia y que está en la calle luchando, que nos da la razón, aunque no nos lo reconozcan abiertamente esos que dicen representantes populares y que fracasaron, ¿no? Hay que decirlo. Y no queremos que se diluya este gran esfuerzo popular que está encabezando el presidente Obrador, pero queremos que se profundice el proyecto político-social, que no regrese un candidato disfrazado de Morena a entregarle el poder a las multinacionales y a los neoliberales para que nos vuelvan a romper la madre. Esa es la parte ideológica que venimos, discúlpenme la expresión, mamando desde que nos juntamos para organizarnos y dijimos, ya basta. Y lo hemos venido fortaleciendo, aprendiendo, como una ideología, como una cultura, como una forma organizativa, como una expresión de la sociedad colectiva. Eso es lo que somos en todos estos aspectos, en todos estos escenarios, en todos estos momentos donde se reúne la gente a discutir esto. No es que nos pongamos de acuerdo, es que la misma lógica de los acontecimientos nos lleva a sacar las mismas conclusiones, ¿verdad? Y entonces, así vamos, así vamos. ¿Y por qué no nos reconocen nuestra valiosa actuación en esta historia? ¿Por qué? Porque hay una muy perversa pretensión de volver a manipular al pueblo. ¿Qué está haciendo los dirigentes espurios, corruptos y defraudadores de la nube? ¿Saben qué está pasando en la nube? Así como nos salimos cientos y miles de nosotros, y se han salido otros y otros y otros, y han defraudado a otros que dejan de ir, se siguen desmembrando colectivamente, independientemente de que se han ido desmembrando en lo individual con la gente a la que van defraudando, colectivamente ya se están agarrando del show. ¿Por qué? Porque el cúmulo de intereses pues ya no da para todos. Y ese defraudador del Escalante se está peleando con el otro defraudador de Juan Luis. Y así los de abajo se siguen pateando entre ellos. Eso es lo que nosotros advertimos hace muchos años. Y decidimos hacernos a un lado de esas malas prácticas, de esa putrefacción. Esos que manipulan a la gente, que quieren hablar a nombre de la gente para biznear, esas malas prácticas de organización social, es lo que subyace en el no reconocimiento de el papel protagónico de la sociedad en esta historia. Eso es lo que subyace. Es una cosa muy ruin. Entonces, a nosotros nos corresponde identificar en qué momento nos encontramos de esta historia para
retomar el nuevo impulso para lo que sigue. Y aquí es donde tenemos que hablar. ¿Qué sigue, compañeros? ¿Qué sigue? Estamos... Perdón. Estamos en la recta final, por decirlo de una forma, del sexenio del mejor presidente de México de los últimos sexenios, o dentro de más de 50 años, cuando menos. No alcanza un sexenio para revertir todo el daño que históricamente nos han hecho. Pero hay un dicho que dice que el que tiene más saliva come más pinole, ¿no? ¿Qué significa en esto para nosotros? Hay otro que dice que el que no habla Dios no lo oye. Pues hacernos escuchar, ¿no? Es lo que hemos hecho. Pero a lo mejor no ha sido suficiente. Pongo un ejemplo. Atrás de mí está una manta hermosa que pintamos aquí. Ahí están todavía los restos, las huellas de esa pinta. Que el 27 de septiembre del año pasado llevamos a la Plaza de la Constitución y nos diferenciamos de toda la multitud y nos hicimos ver como un sujeto colectivo organizado con una demanda. Y esa demanda ahí dice, fue el 18 de marzo, perdón, 18 de marzo de este año, perdón, me estoy equivocando. Queremos luz, bienestar. Y eso es la síntesis de nuestras demandas. En pocas palabras, si a mí me preguntan qué quiero, pues yo quiero que el recibo de la luz deje de ser un dolor de cabeza en los hogares de México. A la chingada con el problema de la luz. Eso es lo que quiero. ¿Y cómo se resuelve eso? Bueno, pues con un buen servicio, que todo el mundo tenga luz en su casa, que a nadie lo estén chingando porque no le alcanza para pagar. ¿Sí, no? Que las tarifas, entonces para que eso ocurra, pues necesitamos que las tarifas sean accesibles, ¿no? Necesitamos buenas tarifas, necesitamos un buen trato, un trato digno. No queremos llegar a CFE y que nos pongan contra la pared, nos pasen báscula y nos digan, aquí está tu historial, y eres un criminal porque no has pagado, y mejor vete porque le voy a llamar a la patrulla para que te cargue. Y no quiero que me vayan a quitar la luz humillándome delante de mis hijos, de mi mujer. Ya no quiero esas humillaciones. Eso que no queremos, en nuestro imaginario se llama un servicio digno. Y lo expresamos como luz bienestar. ¿Por qué bienestar? Porque el bienestar es un concepto de este proyecto de nación del presidente Obrador, donde se genera alegría en los hogares mexicanos, donde se genera concordia, donde se genera lo que llama él el humanismo mexicano, donde se generan condiciones de vida digna, ¿no? Eso es bienestar. Bueno, pues eso queremos. Queremos un servicio que nos dé bienestar, no dolores de cabeza, tan sencillo como eso. Y venimos haciendo lo que se tiene que hacer, o lo que a nuestras alcance consideramos que podemos hacer, y lo venimos impulsando. Eso es, compañeras y compañeros, la parte, digamos, importante que hicimos que se viera de manera colectiva en el Zócalo. Y salió, no sé si vieron al lunes siguiente un video donde el presidente presenta una síntesis de lo que había sido ese día, el 18 de marzo, aparte de su discurso muy elocuente. Y en dos tomas importantes sale esta manta que está atrás de mí. Y a diferencia de todo lo demás, que parecía que era una reunión de Morena, porque todo el mundo iba de guinda, con banderines de Morena, y otros descarados con sus lonas, con su carota, postulándose para lo que sigue, ya acomodándose, un escenario político electoral. Bastaron
indigno de un pueblo que va a la plaza pública a refrendar un acto histórico, conmemorable, respetuoso de un expresidente importante, Lázaro Cárdenas. Y allí estábamos nosotros atendiendo la cita con la historia, pero de cara a la realidad, diciendo que esa historia que estábamos conmemorando no había concluido, que todavía no es historia, porque todavía a flor de piel estamos sufriendo las carencias. Eso es lo que nos diferenció, eso es lo que nos hizo vernos, eso es lo que parte de la identidad que nos da como usuarios organizados en resistencia, el tener claridad de qué estamos haciendo. Y en ese mismo sentido, pues para eso, digamos, es una parte de lo que tenemos que concluir. Yo creo que tenemos que concluir con el pendiente que nos propusimos en este año de realizar nuestro congreso. Porque en ese congreso tenemos que debatir, tenemos que hacer nuestro análisis para sacar las conclusiones de qué vamos a hacer en esta recta final. Se nos está yendo. Le queda un año al presidente. Le queda un año. Y, pues cuando menos, necesitamos no solo pensar en que se pueda resolver en un año, va a ser imposible, pero sí algo que nos dé impulso para lo que sigue. Y propongo dos cosas que deben de expresarse con letra. En el proyecto de nación del próximo presidente se debe de refrendar el compromiso de recuperar la soberanía energética constitucionalmente. Debe venir otra propuesta de reforma para poner orden y mandar a la chingada a los privatizadores de manera legal, legítima, bajo el régimen de progresividad, de bienestar para el pueblo, de legitimidad, de soberanía. Y la otra, un compromiso de que ya no van a estar chingando al pueblo con los cortes. En lo que se resuelve el problema de fondo, un compromiso de que ya la CFE va a dejar de hostigar. Y tenemos que salir a denunciar a los personajes que se enmascararon en Morena y en el gobierno de Morena y en las legislaturas y que no sirvieron para nada o que incluso nos traicionaron. Yo pongo dos de ellos como ejemplo. El señor Chafis desde la Profeco, que todos los lunes va a decir que se pasan de rosca los gasolineros. Bueno, pues también él se sigue pasando de rosca por no poner orden con las leyes actuales. No le estamos pidiendo que infrinja la ley en Profeco, porque estamos hablando de la materia del consumo. Y la Profeco es la Procuraduría Federal del Consumidor. Y él tendría que haberle dicho desde que llegó a la CFE que no se pase de rosca. Eso, el señor lo quedó a deber. Y ahora quiere ser gobernador o quiere acomodarse en el nuevo gobierno. Ese funcionario debe salir a patadas y no debe de regresar a un cargo público. No debe de regresar. ¿Por qué? Porque fracasó. Porque deliberadamente nos ninguneó. ¿Y por qué digo deliberadamente? Porque no sé si recuerdan que en una mañanera el presidente le entregó una orden a pregunta expresa de un reportero que habló a nombre de la ONU de que atendiera nuestro asunto. Y nosotros fuimos en varias ocasiones a solicitar una mesa de trabajo con él, con un conjunto de peticiones que nunca fueron satisfechas, que nunca fueron atendidas y que nos mandaron al rincón de los libros podridos, de las demandas podridas. Ahí se está pudriendo, junto con los buenos deseos del pueblo de justicia, ahí se está pudriendo nuestra demanda, que fue una orden presidencial. ¿Cierto o no? Él desobedeció, él desacató la orden presidencial. Un funcionario de esa naturaleza, ¿qué chingados tiene que ver en un nuevo Congreso o en un nuevo gobierno
que pretenda arreglar las cosas, ¿verdad? Y otros, por ejemplo, los funcionarios de la CFE, pagarles 10 veces lo que ganan en salario nos saldría más barato que la sangría que le están haciendo al presupuesto público de la CFE con sus prácticas de permisibilidad o permisión con las transnacionales, porque no quieren enfrentarlas. ¿Y saben por qué no quieren enfrentarlas? Porque no las pueden enfrentar. ¿Por qué no las pueden enfrentar? Porque ellos también forman parte de lo que dijimos en el pregón, son cómplices de la privatización. Han mamado millones de pesos con las empresas contratistas a las que les dan contratos a cambio de mochadas, o que incluso muchos de ellos son dueños de empresas contratistas. Es decir, compañeros, hay que sacar conclusiones de todo esto para saber qué sigue. Y bueno, con esto me parece que de manera muy general ponemos o intentamos poner el momento en el que nos encontramos como organización para deliberar en lo que sigue entre todos, de manera reflexiva. Y bueno, antes de concluir, yo quiero pasar a un asunto particular. Es un asunto que no tiene que ver directamente con la ONU, pero que tiene todo que ver con la lucha, con la privatización y por lo mismo con la resistencia. Hace rato les comenté que yo soy miembro del ESME, ustedes ya lo saben. Yo pertenezco a una corriente del ESME democrática. Nos agrupamos en un frente que denominamos Frente Amplio de Unidad. Es un conjunto de fuerzas democráticas del ESME para enfrentar a los charros, a los traidores, a los que traicionaron a los trabajadores y defraudaron al pueblo y que hoy son parte de la privatización vendiendo energía eléctrica a altos costos. Bueno, nosotros pues nos cooperamos, juntamos una lanita y mandamos imprimir este folleto. Este folleto, que me gustaría que alguien me hiciera favor de tomar una foto porque la quiero compartir con mis compañeros del ESME, porque nos hemos dado a la tarea de difundir no solo al interior del ESME, eso todos lo sabemos, todos repudiamos a esos dirigentes traidores, pero todavía mucha gente no sabe de que nos vendieron, de que nos traicionaron y de que con su traición también afectan al pueblo porque están generando electricidad como privados para vender la cara. Entonces, estos defraudadores los encabeza un señor que se llama Martín Esparza Flores, que es el actual dirigente espurio del ESME. Y este señor pues tiene un cúmulo de gente cercana, ¿verdad? Por eso se llama los Esparza, para comprender lo que pasa en el ESME. Y no les voy a dar grandes pormenores, pero solo quiero presentarles una gráfica. Esta gráfica es hasta este momento el organigrama de la corrupción de Martín Esparza. Y solo quiero hacerles una reflexión. ¿Ustedes creen que un obrero que ganaba aproximadamente 300 pesos cuando extinguieron Compañía de Luz, 14 años después, pueda llegar a ser un magnate multimillonario? ¿Cuántos de ustedes conocen a un obrero que hace 14 años ganaba 300 pesos y hoy sea un magnate multimillonario? Díganme uno. ¿Conocen a un magnate que hace 14 años ganaba 300 pesos y hoy es un multimillonario?
No, ¿verdad? No es posible. Las estructuras políticas, sociales, económicas de nuestro país no permiten que eso ocurra por la vía legal. Por la vía legal. Ah, bueno, pues ese obrero que hace 14 años ganaba aproximadamente 300 pesos, hoy es un hombre adinerado, junto con su círculo cercano, que son propietarios de más de 40 empresas que fueron creadas con la sangre, con el dolor y con el sufrimiento de 44,000 familias electricistas. Esa riqueza, esa acumulación de poder y de capital, de dinero, es mal habido. Y yo quiero darles a conocer a ustedes este ejemplar. Trae 8 paginitas, lo pueden leer en 5 minutitos, porque es nuestro interés que se difunda quiénes son los que están atrás de la nube, el Montes de Oca, el Escalante, todos esos bastardos que traicionaron a los trabajadores y que traicionan a los usuarios, que están ahí en la nube, hablando a nombre de los usuarios, son beneficiarios de esta riqueza, son salpicados de la riqueza. Claro, no comparable con la riqueza del señor Martín Esparza, que él es el que se lleva al 1000 por 1000 la acumulación, pero los otros no son menores, porque también son beneficiarios de esa desgracia popular. Cuando digo popular es de los trabajadores y del pueblo. Con esto quiero concluir este asunto particular, compañeros. Traigo muchos ejemplares. Yo sugiero un costo de recuperación de 5 pesitos. Quiero que me permitan hacer este ejercicio. No es cobrar. Voy a poner aquí algunos ejemplares. El que quiera tomar uno, por favor, tómelo. Y si gustan cooperar, 5 pesitos, o lo que gusten cooperar, si no traen dinero, llévenselo de manera respetuosa, se los ofrecemos. Y ahorita que concluyamos, compañero, permítanos. Y bueno, de igual forma, yo creo que a veces la imitación funciona. Dicen que hay que imitar lo bueno, ¿no? Y así como los obreros estamos difundiendo nuestra tragedia, ¿acaso los usuarios en resistencia no podemos sacar un folletito y llevárselo a la gente para que conozca de manera sintética toda nuestra problemática y que se solidarice? A lo mejor no vamos a lograr que muchos se incorporen a la pelea, pero sí logramos que se genere un ambiente de reconocimiento, de razonamiento, donde digan, es cierto, presidente. Porque cuando el presidente dice, y esto lo digo con respeto, que la luz no ha subido, pues sí, no ha subido. Que el salario se ha recuperado, sí, se ha recuperado, pero la luz subió un chingo, y nos bolsearon. Y cuando dicen que en Europa están más caras las tarifas, sí. ¿Por qué están caras las tarifas? Porque los ladrones hambreadores de México ya no pudieron sangrarnos y sacar más dinero, y pues el capital no tiene madre ni nación, no tiene fronteras, y pues se fue a otro lado donde los puede chingar, y están chingando a los europeos, y están chingando en Asia y en África, y están chingando en América. En México es una parte excepcional, pero vienen por más. Entonces, yo creo que también podemos valorar este ejemplo para que en nuestras conclusiones, en el Congreso o en otras reuniones, vayamos haciendo lo propio, compañeros. Les agradezco mucho que me hayan puesto su atención. Bueno, los compañeros también de Miguel Hidalgo
extienden una invitación que posteriormente pues ya definirán ustedes si podemos realizar algunas acciones conjuntas en este tramo que se denomina el último tramo, decimos nosotros, este último tramo del presidente Obrador, con la vía de acercarnos a hacer política para comprometer a todos cuantos podamos comprometer para que en la próxima proyecto de nación se incluya lo que dijimos, que se profundice en la solución de esto. Y entonces, pues que pudiéramos hacer un conjunto de actividades con algunas personalidades, no solo las corcholatas, porque hay que hacer política, hay que comprometer a todos con nuestra causa, no para levantarle la mano a nadie y decirle este es mi candidato, no, para que se comprometan a pelear por nuestra lucha. Y eso es válido y pues que se tomen algunos acuerdos de lo que se derive, ¿no? en nuestras reuniones de coordinación. Muchas gracias. Gracias, compañeros. Pues bien, como nos dijo Ricardo, pues esto no sería de nosotros. Yo creo que sí. Saben que tenemos la alianza con nuestros compañeros, ellos tienen nuestro apoyo, porque de ahí deriva nuestra lucha y el apoyo de ellos también, nos han apoyado bastante. Yo creo que sí, no sé todos, ¿verdad? Dijimos que sí, estamos de acuerdo en apoyar a los compañeros. Vamos a organizarnos nosotros como coordinadores y ya se les avisará, ¿no? Ya nuestra presencia y el proyecto al que vamos a llegar. Bueno, yo creo que primero pues pasaríamos a degustar, a comer algo y después al final vamos a hacer una rifa de cosas que se nos han dado para pues alentar un poquitito, ¿no? Nuestro comité, porque estábamos muy apagados, nos faltaron muchos compañeros, pero bueno, tendrán que ser para que termine ese pedazo de grabación. Queremos entregarle a nuestros compañeros Ricardo Arenas un reconocimiento de parte de la ONU, representación de nosotros, de nuestro comité, Ejido Viejo de Santa Úrsula, Coahuila. Bravo. Muchas gracias, compañeras, compañeros de la ONU. La verdad para mí es un honor, me honra recibir este documento, este reconocimiento que yo sé que me lo comparten con cariño porque el reconocimiento es mutuo. Yo también tengo un gran aprecio con todos ustedes, aunque nuestra organización es pequeña, esto nos ha permitido ser más cercanos. Y la verdad, es muy alentador para mí recibir de ustedes este nombramiento, este reconocimiento. Y el reconocimiento es mutuo, compañeros. También, de mi parte, yo les doy un gran reconocimiento por el papel que a lo largo de esta lucha, a pesar de la pandemia, de nuestras bajas, de cómo fuimos diezmados, cómo fuimos agredidos, cómo hemos sido acosados. A pesar de todo eso, nos seguimos manteniendo muy firmes. Que viva la Organización Nacional de Usuarios en Resistencia, la ONUR. ¡Viva la ONUR, compañeros! Y entonces sí, les quiero pedir que ahora sí saquen un video. Vamos a sacar nuestro pregón que traen ahí en su teléfono. ¿Sí lo tienen el pregón? Se compran presidentes, ministros, legisladores, televisoras, noticieros, gobernadores, partidos, dirigentes, sindicatos o algo de soberanía que vendan.
paciencia en lo que pasamos todos a comernos un taquito. Vamos a ir haciendo una rifa en el